gente hermosa, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Entonces quiero que todos conmigo en esta mañana vamos a poner base. Te voy a hablar de los ámbitos de la fe. En esta mañana te doy gracias. Vamos a hablar de los ámbitos de la fe. Quiero que si me pueden poner Hebreos 11:1, por favor. Si la gente allá es muy amable, allá en la radio, allá en la televisión, allá en los taxis, allá, si me pueden por favor poner Hebreos 11:1 al 4. 11:1, capítulo 11, versículo 1 al 4. Hoy quiero hablarte de las dimensiones de la fe, o 4 ámbitos de la fe, o dimensiones de la fe. Dice, si alguien me lo puede poner allá, Hebreos capítulo 11, versículo 1 al 4. Si me lo pueden poner, por favor, Hebreos 11. Hebreos 11 dice del 1 al 4. Si me lo pueden poner, por favor. Gracias. Vamos a comenzar. Vamos a poner bases. Mis bases las pongo en Hebreos 11:1. Oído. Es pues la fe. Escucha esto. La sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de lo que no se ve. Número 2, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. 3, por fe entendemos. Escucha esto. Ahí, gracias, Marito. Por fe entendemos. Escucha esto. Por fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de manera, escucha esto, de manera que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Entonces, por la fe entendemos, escucha esto, por la fe entendemos que haber sido constituido, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de manera que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Digan conmigo, gracias Marlene, gracias Guerrera. Es pues la fe. Entonces, por ahí vemos una dimensión. Número 1, vemos la dimensión de lo que no se ve. Vemos la dimensión de lo que no se ve. Eso yo le llamo the invisible realm. La dimensión invisible, o la dimensión de donde vive Dios. Esa se le llama la dimensión de lo sobrenatural, o la dimensión del eterno presente, donde Dios vive, donde Dios habita. En esa dimensión es la dimensión donde Dios lo piensa, Jesús, Dios lo piensa, el Espíritu Santo nos da la habilidad para poder ejecutarlo, porque el Padre es el que piensa, Jesús es el que ama las cosas y el Espíritu Santo es el ejecutador. Por eso Jesús dijo, mi trabajo terminó, yo me voy al Padre, me siento a la diestra del Padre, pero yo les voy a enviar uno que es de la misma calidad o de la misma cualidad que soy yo. Ese los embestirá de poder. Nunca Jesús antes de irse embestió de poder a sus discípulos. ¿Por qué? Porque ellos sabían que la fe venía de una llenura o de un bautismo de fe. Esa llenura venía del poder de Dios. Por eso dice que por fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de manera que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Todo lo que fue hecho aquí en lo natural, primero estuvo en el pensamiento de Dios, y luego lo ejecutó. Eso se le llama la dimensión del poder de las palabras. Entonces, tenemos varios ámbitos donde las cosas de las cosas que no se ven se declaran con la boca. Entonces, dice Juan capítulo 14, versículo 12 dice, de cierto te digo, que el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también y aún mayores, porque yo voy al Padre. Jesús dijo, cuando nosotros encontramos el propósito de la fe, o cuando nosotros removemos los límites a una palabra rema que Dios nos desató, le quitaremos todos
le quitaremos todo lo que nos tiene obstaculizado. Entonces, nosotros ¿cómo desatamos la fe? Número uno, ¿cómo la desatamos? A través de las palabras. Digan conmigo, a través de las palabras. El poder de las palabras es poderosa. El poder de las palabras es una dimensión. Por eso dice que por la fe comprendemos que el universo fue creado de modo que lo que se fue hecho es de lo que no se veía, pero lo declaramos con la palabra de Dios. Escucha esto, quiero que me lo apuntes ahí, por favor. La palabra de Dios nos dice que al comienzo de cada vez que Dios creaba algo, primero lo hablaba con su boca. Escucha esto, por ejemplo, y dijo Dios. Eso aparece en Génesis capítulo 1, versículo 3, y dijo Dios. Luego lo encontramos en Génesis capítulo 1, versículo 6. De continuo vemos Dios hablando. Si Dios sigue hablando, entonces en Proverbios capítulo 18, versículo 18-21 dice, la muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de su fruto. Entonces, te estoy hablando de los ámbitos o las dimensiones de la fe. Número uno, la primera dimensión es la dimensión de los pensamientos. ¿Cuál es esa dimensión, evangelista? La dimensión de los pensamientos. Nada se va a ejecutar en esta tierra. La dimensión de los pensamientos lo encontramos en Hebreos capítulo 11, versículo 3. Porque por fe entendemos que el universo por la palabra de Dios, de manera que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. La dimensión de los pensamientos es el lugar donde no se ve, porque es la dimensión. Dice que Jesús no tenía donde recostar sus pensamientos. Gracias, Guerrera. No tenía a recostar la dimensión de los pensamientos. Es la dimensión de lo creativo. Esa es la dimensión de la mente de Dios. Digan conmigo, la dimensión de la mente de Dios. Donde Dios piensa, donde Dios está pensando. Los cielos están enviando pensamientos. Dios quiere que todos conozcamos esa dimensión. Es la dimensión. ¿Por cómo entramos a esa dimensión, evangelista? Entramos a través de la fe. A través de la fe. Entonces, primero, número uno, la dimensión de los pensamientos. Lo pensamos. Número dos, primero lo pensamos, lo creemos. Y número dos, las palabras. Dice que gracias, Guerrera, dice, en la muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá ¿de qué? ¿Comerá de qué? Ayúdenme, por favor. ¿Será que le vine a hablar a alguien en este día? ¿Comerá qué? Comerá de sus frutos. Entonces, nosotros somos el producto o el resultado de lo que hablamos. Nosotros somos el producto número uno de lo que pensamos, número dos de lo que hablamos. Ayúdenme, por favor, a predicar. Número uno, nosotros somos lo que hablamos. Entonces, dice, porque de cierto os digo que cualquiera que dijera este monte, quítate y échate al mar, y no dudar en su corazón. Escucha esto, lo que dice esta escritura en Marcos 11:23. Y no dudar en su corazón, hecho lo que dice, lo que diga se le será hecho. Te lo voy a repetir una vez más. Marcos capítulo 11, versículo 23, si me lo pueden buscar ahí. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijera este monte, quítate y échate al mar, y no dudar en su corazón, sino que creyere, dice, lo que diga será hecho. Porque cuando podemos ver la palabra dijere, escucha esto, la palabra dijere o dice y diga se usan 3 veces. Escúchate, lo voy a repetir una vez más. Como podemos ver, las palabras dijere, número 2, dice y diga se usan 3 veces. En el verso de Marcos 23 dice, escucha esto, en ese versículo se encuentran, dice, porque de cierto, gracias, Guerrera, porque de cierto os digo que cualquiera, número 1, subraya la palabra dijere, en este monte, quítate y échate fuera del mar, y no dudare en su corazón. Número 2, y creyere, escucha la palabra, subraya la palabra creyere,
y creyere que será hecho lo que dice, que le diga será hecho. Entonces vemos tres palabras. Número uno, dijere. Número dos, ayúdenme por favor, escríbanme eso. Número uno, la palabra dijere. Número dos, la palabra dice. Y número tres, la palabra diga. Estas palabras se usan tres veces en este versículo. Jesús resaltó, escucha esto, la importancia de hablarle al monte, indicando, escucha esto, ayúdame por favor, indicando que la confesión de nuestras palabras tiene mucho poder. Dice, hay creyentes que con frecuencia hablan palabras negativas y como resultado andan en derrota, miseria, porque están cosechando lo que han sembrado con su boca. Escucha esto, por eso te dije, nosotros somos el resultado de lo que pensamos y de lo que hablamos. Estamos hablando de los ámbitos de la fe. Estamos hablando de los ámbitos de la fe. Número uno, gracias a Natalia. Número dos, uno, que creyere. Número dos, dice. Y número tres, diga. Entonces, las palabras nos justifican. Escríbenme eso. Número uno, las palabras nos justifican o las palabras nos condenan. Oh, shatarama. Las palabras nos justifican o las palabras nos condenan. Dice, hay creyentes que no saben que tienen que dar cuenta por lo que hablamos. Escucha esto, a tal grado que Jesús dijo que nuestras palabras nos pueden salvar o nos pueden condenar. Escucha esto, qué poderoso. Las palabras nos justifican o nos condenan. Dice Romanos capítulo 10, versículos 9 al 10, Romanos 10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, escucha esto, y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó entre los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces, gracias guerrera, las palabras nos justifican o las palabras nos condenan. Qué poderosa esa dimensión de las palabras. Qué dimensión tan poderosa de la fe. Que número uno, la dimensión de los pensamientos. En los pensamientos lo pensamos. En los pensamientos lo realizamos. Y número dos, lo ejecutamos con las palabras. A través de la confesión de las palabras. Cada uno de nosotros fue salvo cuando confesó públicamente a Jesús como Señor. La salvación de nuestro espíritu viene y toma lugar a través del poder de la confesión. Escucha esto, el poder de la salvación vino a través del poder de una confesión. Entonces, si es tan poderoso en la dimensión o la dimensión de la fe, la dimensión de las palabras, que por causa de una confesión, por causa de una palabra que salió de tu boca, hoy eres salvo. ¿Qué? This is powerful, my God. This is really, esto está poderoso. ¿Por qué? Porque hay gente que cree que no van a dar cuenta de lo que hablan por medio de su boca. Escucha esto. Entonces, si nosotros no creemos en la dimensión de las palabras, entonces no creemos que fuimos salvos. Porque con una confesión fue que nosotros fuimos salvos por medio de una confesión. Entonces, la dimensión de las palabras son poderosas. Por eso nosotros tenemos que tener cuidado lo que hablamos. Entonces, ¿qué es la confesión? Escriban ahí, por favor. ¿Qué es la confesión? Escucha esto. Ay, Dios mío, ustedes ya me están haciendo sacar códigos que hemos tenido guardados en las bóvedas. Ay, alguien me está. Entonces, ¿qué es la confesión? Escriban conmigo. Número uno, ¿qué es la confesión? La confesión, oído a esto, oído. Confesión es la palabra griega homologeo, la cual se compone de dos palabras. Número uno, la palabra homo, H-O-M-O, que significa lo mismo. Número dos, logeo, L-O-G-E-O, que significa decir. Te lo voy a repetir una vez más. La palabra confesión es la palabra griega homologeo, que está conectada con dos palabras. Número uno, la palabra homo, H-O-M-O,
Homo, que significa lo mismo. Número 2, logeo, Lojeo, que significa decir. Si unimos estas dos palabras, por favor, quiero que me estén poniendo los versículos, no se me desconcentren en otra cosa. Si unimos estas dos palabras, el significado de homologeo es decir lo mismo, pero es decir lo mismo que Dios dice. Escucha esto. Si unimos estas dos palabras, el significado de homologeo es decir lo mismo, pero es decir lo mismo que Dios dice. Por ejemplo, ¿qué dice Dios acerca de la sanidad del cuerpo? Escucha esto. Magdalena, oración, sí, vamos a estar orando. ¿Qué dice acerca de la sanidad del cuerpo? Dios dice en su palabra que por las llagas de Cristo nosotros fuimos curados. Sin embargo, hay un sinnúmero de creyentes que dicen que eso dice otras cosas, como ellos dicen estamos enfermos. ¿Por qué? Porque ellos no creen la palabra que Jesús dijo. O sea, Él dijo. Entonces, la palabra escrita o la palabra logos, la palabra escrita fue una palabra que fue dicha. O sea, dicha y fue estampada en el libro de la vida, en la Biblia, en la palabra de Dios. Todas esas palabras que están escritas en la palabra logos, algo que ya fue dicho. ¿Por quién? Por la boca de Dios, por su espíritu. Entonces, esas palabras tienen un rema, porque toda la Biblia, escucha esto, toda la Biblia fueron palabras dichas o palabras decretadas por Dios. Entonces esas son palabras que no pasan, porque tienen un continuo presente. Entonces, la palabra escrita tiene un continuo presente. Entonces, si vemos Hebreos capítulo 3, versículo 1, vemos que dice: por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y a sumo sacerdote de nuestra profesión de Cristo Jesús. La palabra profesión, escucha esto, la palabra profesión es la misma palabra homologeo o confesión, que significa hablar de lo que Dios habla. Te lo voy a repetir una vez más. En Hebreos capítulo 3, versículo 1, vemos nuestra profesión en Cristo Jesús. La palabra profesión es la misma palabra homologeo, que significa confesión. O sea, lo que nosotros confesamos. Entonces, tiene que ver no solamente con nuestras palabras. Nuestras palabras nos llevan a un acto físico de declarar lo que Dios está hablando y de lo que Dios está diciendo. Entonces, confesión significa hablar de lo que Dios habla. Lo que está diciendo es que Jesús ministra al Padre lo que nosotros hablamos. Escucha esto, qué poderoso hebreo. Gracias, guerrera. Hebreos, tanto hermanos santos y participantes del llamamiento celestial, considera al apóstol y sumo sacerdote de Jesús, sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Entonces, Jesús está sacrificando. Si usted confiesa Jesús le ministra al Padre lo que nosotros confesamos. Escucha esto, Jesús le ministra al Padre lo que nosotros confesamos con nuestra boca. Por eso tú tienes que tener cuidado lo que tú hablas. Yo conozco la dimensión de tus pensamientos por lo que hablas y por lo que haces. Ay, saludos allá al pastor Derek. Yo conozco la dimensión de tus pensamientos. Yo sé lo que tú estás pensando por lo que tú estás hablando y por lo que tú dices. O sea, no necesito ir a tu casa. Simplemente veo lo que hablas y lo que dices, y yo ya conozco la dimensión de tus pensamientos. Entonces, la dimensión de nuestra confesión revela la condición de nuestros pensamientos. Ay, Dios mío, la dimensión de lo que nosotros hablamos revela
La confesión que nosotros hacemos revela la dimensión que nosotros pensamos. Dime cómo piensa y te diré cómo hablas. Dime cómo piensa y te diré cómo hablas. Como tu confesión te delata lo que tú piensas. Sobrianamaya, leya cosa. Tu dimensión, la dimensión de tu confesión habla de la dimensión que tú piensas. Lo que tú estás creando es lo que tú estás pensando. Número uno, lo primero lo pensé, y número dos, después lo declaré. Entonces, nosotros ejecutamos la ejecución o la ejecución en el reino claras. Entonces, el revólver en el reino es la dimensión de tu palabra. Dime qué calibre cargas en tu boca. ¿Será un calibre de palabras ociosas o será un calibre de no sé qué armamento se puede usar? Pero dime la dimensión de tu voz. Decían, ¿qué Jesús tiene en su voz que con tanto poder y con tanta autoridad habla? Lo que ellos decían era, ¿qué dimensión de armamento el Padre le dio? Escucha esto. Ay, Dios mío, escucha esto. Dime con quién estuviste en la intimidad y te diré la dimensión de lo que vas a hablar. O sea, en otras palabras, yo te vine hoy a hablar de esta dimensión porque el Eterno con el que estuve me dijo, háblale del ámbito de los pensamientos, de la dimensión de la fe, háblale de los ámbitos, de los ámbitos de la fe, háblale de la dimensión que no existe, que es la dimensión que lo crea todo, donde yo vivo y donde yo soy. Yo vine a decirle a alguien, cambia la confesión y te diré que cambiará tu mundo. Cambia la confesión, número uno, cambia tus pensamientos y el cambio de tus pensamientos cambiará la dimensión de tu confesión. Escucha esto, lo que tú hablas será el fruto de lo que comerás. En otras palabras, tus palabras te condenarán o te justificarán. Tus palabras te condenarán o te justificarán. Si hoy estás en condena, es porque has declarado palabras de condena. Pero si hoy estás siendo justificado, es porque cargas un poder en tu boca. My God, feel the power. Siento el poder en mi boca. Siento una dimensión que ha cambiado en mi voz. Siento una dimensión que ha cambiado, que ha tomado lugar en el ámbito de mi voz, en el ámbito de tu voz. Hay un poder creativo, porque del fruto de nuestra profesión será el fruto de nuestra confesión. Te vine a decir a alguien hoy en este día, la palabra homologeo, la palabra profesión significa declarar lo mismo que Dios está diciendo. Hoy te vine a decir, la palabra logos es la palabra escrita, fue lo que los cielos dijeron, pero yo vine a decirle a alguien, cada vez que se predica lo que Dios dijo, eso es un continuo presente. En otras palabras, nosotros no somos un eco. Nosotros somos una cosa es un eco, es uno que repite algo, pero un hombre empoderado es uno que habla de lo que Cristo hizo en la cruz. Los ecos repiten de alguien humano. Pero los hombres de poder y los hombres celestiales son aquellos que conectan la palabra de Dios y la conectan a su boca. Son unos parlantes caminando, son unos voceros. Por eso dijo Dios, estoy levantando una generación de evangelistas que se levantan con una voz poderosa, una voz que clama en el desierto. Hay una unción que está cayendo en esta mañana, y es la unción
que clama, una voz que clama en el desierto. Yo vine con una voz que clama en el desierto en esta hora. Yo vine con una voz que clama en medio del desierto. Hay alguien que me está viendo que está en medio del desierto. Hay alguien que me está viendo allá. Oh my God. Hay alguien que me está viendo que hoy es el último día para su milagro, pero vine a hablarte con una voz poderosa en esta mañana, en este día. Te digo, cárcel, suelte ese hombre, suéltalo ahora, envío los ángeles ahora en el nombre de Jesús. Coronavirus, suelte ese cuerpo ahora, envío la palabra cáncer, te desintegra. Por el poder de la palabra, por el poder de la palabra. Empieza ahí en tu casa, empieza en tu taxi, empieza a hablar el poder, confiesa la palabra, declara. Yo declaro en esta hora, yo me conecto en la dimensión de los pensamientos. La dimensión de los pensamientos es la dimensión de Dios. Padre, yo me conecto en la dimensión de lo que no se ve. Padre, yo conecto mis pensamientos, repite, yo conecto mis pensamientos a la dimensión de lo que no se ve, a la dimensión donde tú habitas. Padre, yo conecto mis pensamientos a mi boca. Señor, mi mente, mi boca se conectan en la dimensión de lo que no se ve. Y mi boca confiesa lo que mis pensamientos están dictando en este momento. Señor, yo conecto la mente de mis hermanos. Señor, la conecto a la dimensión de la eternidad. Y yo declaro que ellos confiesan lo que vi. Como dijo tu profeta, creí por lo cual hablé. Yo hablo vida en esta hora. Yo profetizo vida. Yo declaro con mi boca, lo confieso con mi boca. Confieso salvación. Confieso arrepentimiento. Confieso que los 10 años que están a punto de venir serán 10 años de gloria. Declaro que 2020, 2030 serán años de una eterna gloria. Veremos los milagros más poderosos. Veremos los estadios llenos. Veremos los negocios más poderosos. Veremos Europa tocada para el Señor. Veremos la dimensión de lo sobrenatural activo. Señor, yo declaro que tus ángeles se conectan a esa dimensión, Señor, y por causa de que estoy viendo que los ángeles, la dimensión angelical, yo lo declaro con mi boca y ordeno, y yo declaro y desato ángeles que traen la provisión, ángeles que traen los riñones, ángeles que traen corazones nuevos, ángeles, confiesa, te estoy hablando. La activación significa confesarlo. Confiesa lo que te ha tenido retenido. Confiesa. Escucha esto. Si usted no le gusta el rumbo que lleva su vida, simplemente cambie su confesión. Ay, Dios mío. Si no te gusta el rumbo que lleva tu vida, cambia tu confesión. Dice Hebreos capítulo 4 versículo 14, dice, por tanto, si no te gusta el rumbo, cambia tu confesión. La palabra retengamos es la palabra cateo, que significa mantenerse un curso y seguir adelante. Escucha esto. Por tanto, dice Hebreos 14:14, te lo vuelvo a repetir. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos. Escucha esto. Hebreos capítulo 4, versículo 14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Te lo voy a explicar, escucha esto, te lo voy a explicar porque muchos de ustedes me vieron como con cara de guanajo, como con cara perdida. Muchos de ustedes me dijo, ¿y el evangelista ahora de qué está hablando? Hebreos capítulo 4, versículo 14, si me lo pueden poner ahí. Por tanto, escucha esto, teniendo un sumo sacerdote
que traspasó, Maya, qué poderoso eso, que traspasó los cielos. Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. En otras palabras, el poder de nuestras palabras. Escucha esto, el poder de nuestra confesión traspasa los cielos. Ay, Dios mío, yo no sé si estás listo para esto. No sé es que no sé si me estás tirando piedras, si me estás tirando un like, no sé si me estás tirando corazones, no me sé que me está porque no puedo ver nada. Quiero respuesta. Entonces, nuestra confesión traspasó los cielos. Escucha esto, traspasó los cielos. Entonces, lo que hablamos está traspasando los cielos. Cuando hablamos lo contrario, nuestras palabras confiesan, nuestras palabras van a otro lugar, y es al lugar de muerte. Entonces, ¿a dónde están yendo tus palabras? Al lugar, escucha esto, se ha creído, escucha esto y con esto estoy cerrando, se ha creído que las nubes son una retención, es una retención de todas las cosas. Entonces, cuando esas nubes llegan a la plenitud, las nubes empieza a llover, empieza a llover, empieza a llover. Entonces, lo que hoy tenemos es la acumulación de todo lo que hemos confesado. La manera, escucha esto, la manera de desatar nuestra fe es a través de la confesión de nuestra boca, y esa confesión debe decir lo mismo que Dios dice en su palabra. ¿Cómo desatamos nuestra fe? Escucha, ¿cómo la desatamos? ¿Cómo la desatamos? Dice, pero una mujer, esto quiero que lo leas en tu casa porque no me va a dar tiempo. Marcos capítulo 5, versículo 25 al 34. Había una mujer que estaba con un flujo de sangre, y dijo esa mujer, si tan solo yo tocar ese hombre. En esto podemos ver, se encontraba en una condición, esa mujer se encontraba en una condición desesperada. Lo habían tratado todos los médicos. Esa mujer ya no tenía más nada. Esa mujer le iba todo peor, pero esa mujer dice, oyó un buen informe, oyó hablar de que Jesús sanaba. Escucha esto, por eso lo que la gente está escuchando de ti es lo que la gente va a recibir. Dice que a esa gente escuchó el reporte del pueblo que decían, Jesús sana a los enfermos, y dice, cuando Jesús pase por aquí, yo lo voy a tocar. Y esta mujer hace un acto desesperado, llegó desde detrás de las multitudes, no le importó nada, se abrió paso y dice, si tan solo tocare. Esa mujer no solo lo tocó, sino primero lo confesó. Número uno, lo pensó. Escucha esto. Número dos, lo confesó y hizo un acto físico. Entonces, tuvo un final feliz. Cada vez que creemos en la palabra de Dios, recibiremos un milagro. Te voy a anunciar esto y te voy a decir esto. Voy a tener que seguir con esto, pero el primer ámbito de la fe es el ámbito de los pensamientos. Dice, pensamientos de bien y no de mal son los que tengo para ustedes, dice Dios. Esa es la dimensión del pensamiento. ¿Cuál es esa dimensión, evangelista? Es la dimensión de lo que Dios piensa de ti y lo que Dios piensa de mí. En esa dimensión es el corazón de Dios mandando pensamientos al corazón del hombre y a la mente del hombre para que el hombre piense. ¿Por qué me dice? ¿Por qué hay tanta maldad en el mundo? Porque el ser humano se corrompió. Entonces, hay dos dimensiones. Está la dimensión de Dios, que es la dimensión de la eternidad, y la dimensión de pensamientos de bien. El apóstol Pablo habla en aquello, dice, y en esto pensá. Si me lo pueden buscar, no sé dónde está esa escritura. Dice, y en esto pensá,
pensé en lo maravilloso. El apóstol Pablo nos da dimensiones del pensamiento, en qué tenemos que pensar. Pero lo contrario a la dimensión de los pensamientos de Dios es la dimensión de la mente corrupta. Yo te tendría que hablar otra enseñanza de esa, de la mente corrupta, de los pensamientos corruptos, donde las personas piensan dimensiones, mentes corruptas. Y ahí es donde viene la perversión del mundo. De ahí es donde viene ahí es donde viene todo lo pervertido. Lo pervertido, perversión significa pervertir todo lo que Dios había hablado y todo lo que Dios dijo. Entonces, son mentes pervertidas. Entonces, ¿qué te quiero decir en este día? Te quiero decir en este día, la dimensión de los pensamientos es la dimensión de Dios y la dimensión de lo que Dios está diciendo. Número 2, ¿cómo se desata esa dimensión de la fe o ámbitos de la fe del pensamiento? Número 2, confesándolo. Te dije que si lo confesamos, esa palabra confesar es la palabra homologeo, que significa decir, declarar, decretar, profetizar, hablar, anular. Dice, ahí está, gracias Marito, gracias. Dice Filipenses, por tanto, ahí está, puedes leerlo en Filipenses capítulo 4, versículo del 8 al 9. La dimensión de los pensamientos de Dios, todo lo que nosotros tenemos que pensar. Entonces, quiero decirte esto. Cuando nosotros declaramos la palabra, nosotros vamos a comer del fruto de lo que declaramos. Entonces, hay una dimensión y esta dimensión, Brosha Rama Kender. ¿Y cómo yo activo esa dimensión, evangelista? Número 1, quiero que empieces a orar en lenguas ahí en tu casa. Quiero que empieces a orar en el Espíritu. Y si no has sido lleno del Espíritu, dice la Biblia que los evangelistas oraban y la gente era llena del Espíritu. En esta hora, Padre, en el nombre de Jesús, envío la palabra. Yo declaro ahora a toda persona que no ha sido llena del Espíritu Santo con la evidencia de hablar en nuevas lenguas. Yo te declaro en esta hora, yo te empodero, sé lleno del Espíritu con evidencias de hablar en nuevas lenguas. Declaro ahora el poder del Espíritu Santo, declaro, te activo en la dimensión del Espíritu, te activo en la dimensión de las palabras. Ahora en el nombre de Jesús, empieza empieza a declarar. Padre, yo declaro, declara, dice Pedro, yo te daré las llaves del cielo. Lo que atares en el cielo será desatado en la tierra. Lo que atares en la tierra será desatado en los cielos. Esa es otra dimensión. Entonces háblalo, decreta la palabra. Padre, en el nombre de Jesús, yo ato todo espíritu de enfermedad, ato todo lo que se quiera levantar, declaro el poder de la dimensión de la palabra. Ahora en el nombre de Jesús, decláralo, declara la dimensión de la palabra, decláralo ahí en tu casa, decláralo. Y en esta hora que lo has declarado, yo quiero que hagas otra declaración más. Y esta es la declaración más poderosa. Hay gente que nunca le ha entregado su vida a Jesús. Quiero que repitas conmigo esta oración y quiero que declares esta declaración más poderosa. Quiero que declares: Señor Jesús, hoy confieso a Jesucristo como mi Señor y mi Salvador. Si hoy me arrepiento por la fe en ti, hoy confieso con mi boca, lo creo en mi corazón, que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y si hoy muriera, sé que al abrir mis ojos estaré en tus brazos. Bendiciones. Si has hecho esta oración, escríbeme que hoy empiece una nueva vida en ti, en Cristo Jesús. Así que quiero que compartas el mensaje. Así que voy a seguir mañana en otra edición más y voy a seguir hablando más de esto porque me quedé a media. Así que te bendigo. Compártelo.